Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestra primera unidad, titulado El origen del universo, en la diapositiva 1.2. Es decir, vamos a continuar al tema anterior. En ese sentido, vamos a recordar señalado lo indicado en la clase anterior. Habíamos comentado el conjunto de conceptos que estructuran la teoría del Big Bang. Habíamos indicado que esa teoría se fundamenta, se basa en puntualizar que el universo se ha originado a partir de una explosión, y a partir de esa explosión se habrían originado todo lo que se conoce y todo lo que se puede observar en el oscuro universo, es decir, las y los cuerpos o astros celestes, vale decir, planetas, soles, constelaciones y las galaxias. Según la teoría del Big Bang, en un primer momento todos estos cuerpos celestes estuvieron juntos y con el transcurso del tiempo, años, miles de años y cientos de miles de años, se fueron separando. Y actualmente, según la teoría, se sigue separando. A eso se denomina la teoría de la expansión. Ya el hombre, desde la antigüedad, incluso mucho más antes, cuando hablamos de la prehistoria, despertó su interés por las estrellas, por aquello que se encuentra luminoso, brillante en las noches. Y en el día era de igual manera. El hombre en la prehistoria se mostraba muy interesado por llegar a descubrir cómo y por qué se genera ese cambio. Por qué en un lapso de tiempo es oscuro, es decir, se da la noche, y posterior a esto se da el día con la iluminación de los rayos del sol. Entonces, esto nos muestra que ya desde la prehistoria, es decir, antes de la escritura, antes de su invención, ya los hombres en la prehistoria tenían su interés por las estrellas, las constelaciones, aunque no lo sabía. Y en el día lo mismo. Inclusive los fenómenos climatológicos también eran motivo de curiosidad, lo que llevó después a la creencia de divinizarlos como dioses. Es decir, a la lluvia le denominaron con un modelo de Dios, lo mismo a los días de sol, lo mismo a todo aquel fenómeno. De ahí por ejemplo, los griegos denominaron y crearon un dios llamado Zeus, identificando a los relámpagos, a los truenos. Lo mismo pasa en el mar. Crean a un dios llamado Poseidón, el dios de los océanos. Hades, el dios de la muerte. En ese sentido, se va a generar un conjunto de dioses en función a los fenómenos climáticos. Lo mismo pasó con las estrellas. Ya más tarde, en edad antigua, podemos encontrar a Ptolomeo. Y con él, entre otros, se inicia el
el primer intento de querer explicar lo que pasa con el planeta Tierra y con todo lo relacionado a su alrededor. Ptolomeo nos habla que el centro del sistema solar es el planeta Tierra y que todo lo demás gira en torno a nuestro planeta. Ya hay un primer intento, ya hay un primer acercamiento a poder saber cuál es la verdad. En ese sentido, nos indica la Tierra es un objeto inmóvil y todo gira sobre la Tierra. Más tarde, Aristóteles señala, la Tierra es el centro del universo, es finito y realiza giros epiciclos. Ya hay otra forma de explicar de por qué se da el día, por qué a un determinado momento sale el sol y horas después se da el ocaso. Esto se sigue desarrollando con más investigación, con más científicos. Nicolás Copérnico, que nos dice, él nos habla de la teoría del heliocentrismo. Y en esta teoría nos habla de la revolución de, él lo denomina esferas celestes, proponiendo que el Sol es el centro del sistema solar y que sobre este se encuentran girando los planetas. Entonces ya es otra forma, otra teoría de explicar lo que acontece en el día y la noche. Johannes Kepler. Este señor fue quien propuso la teoría del giro epiciclo. Es decir, él señala, si existe, él dice así, si existe un objeto brillante y se denomina Sol y todos los planetas giran sobre este, entonces tienen que hacerlo de alguna manera. Él indica, no puede ser cuadrado, no puede ser triangular, sí tiene que ser elíptica. Entonces, de esta manera él propone que los planetas tienen un movimiento elíptico alrededor del Sol, lo que se conoce como el movimiento de traslación. Galileo Galilei, este señor profundizó su estudio acerca de nuestro satélite natural, la Luna. Fue uno de los pioneros en construir un telescopio. También sentó las bases de la ley de la gravedad. De igual manera, apoyó la teoría de que los satélites artificiales hoy en día, como los creados por el hombre, y que van orbitando el planeta Tierra, y los satélites naturales, como la Luna, en el caso de la Tierra, giran en torno a su planeta, y este planeta gira al Sol. Gira en torno al Sol, realizando ciclos anuales. Ciclos que hoy en día se puede comprender duran 365 días. Más tarde aparece Isaac Newton con su teoría, la teoría de la gravedad, explicando, señalando que el Sol, con su gran fuerza
de atracción por poseer una gran masa, tiene la virtud de poder atraer a los planetas como la Tierra y a la Luna. Entonces, ¿qué fue lo más importante de Isaac Newton? Bueno, él propone 3 leyes importantes. Primero, ¿qué nos dice? La primera propuesta nos dice que siempre va a haber una fuerza sobre un objeto, ¿sí? Una fuerza que es cero. Y que si este se mueve, va a romper esa fuerza cero. Es más o menos tratar de explicar como cuando nosotros nos detenemos y ese sería la fuerza cero. Pero cuando nos movemos, rompemos esa fuerza y empezamos a generar un cierto movimiento vectorial. Y según la velocidad a que nosotros nos movamos, entonces se irá incrementando esa fuerza. 2. Nos habla de la fuerza total de aceleración. Esta generalmente se aplica sobre un objeto que está en movimiento y que este va a cambiar de velocidad. Eso se entendería un poco como lo que pasa cuando nos subimos a una movilidad. Se da la aceleración. De pronto puede ir lento, a unos 20 kilómetros por hora, y de pronto puede cambiar a unos 30, 50. Entonces, trata de explicar más o menos así. Y la última que nos dice, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre el otro, este otro objeto ejerce también la fuerza sobre el primero. Esto más o menos se entendería de la relación que hay entre dos elementos, dos objetos. Esto más o menos habla de la simbiosis que habría entre dos elementos. Un ejemplo claro sería en nuestras clases el docente va a explicar algún punto y esto va a generar una fuerza de atracción de ustedes hacia el docente. Y cómo se manifiesta puede ser con dudas, puede ser con conocimiento, puede ser con aportes como se dio ayer. Estas son las leyes de Newton. Veamos a Albert Einstein. Einstein, si bien fue el creador de la fórmula de la bomba atómica, él también crea su teoría. Su teoría espacio-tiempo. Él indica el universo es inmóvil e infinito. ¿Qué nos quiere indicar con esto? Einstein formula indica que el universo no se mueve, sino que está ahí, estático. Pero, sin embargo, él indica si es infinito, es decir, que no se puede encontrar los límites de lo que conocemos como el universo. Y a esto se puede añadir que actualmente el hombre no sabe con exactitud cuánto mide una galaxia y cuánto mide el universo. Se hacen cálculos, se generan hipótesis tratando de explicar cuánto por cuánto puede medir de un extremo a otro el universo. Sin embargo, como hemos comentado el día de ayer en la clase anterior, es un poco complicado conocer ese aspecto. ¿Por qué? Porque nunca se ha llegado a realizar ese viaje
en el espacio. Un viaje que iniciara en un punto, en el punto donde inicia la galaxia y terminará en el otro extremo. Entonces habla de que el hombre lo determina como ese infinito. Cuando hablamos de infinito hablamos de que no conocemos. Stanley, Arthur Stanley, él nos menciona la teoría de que la materia se atrae con otra materia a través de el campo magnético. Él sostiene la base en el ejemplo de que la Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? Tiene un polo norte o un polo sur y un polo norte, y ambos generan un campo magnético, y este campo magnético le permite atraer a la Luna, y de esta manera, de igual forma, ese campo magnético también lo tiene el Sol, y esto le permite atraer a los planetas cercanos a él. Este científico, Arthur Stanley, propone que de esta manera, a través de ese campo magnético, hace millones de años atrás, cuando se formó la Tierra, gracias a su campo de atracción, a su campo magnético, trajo un conjunto de meteoritos y asteroides que impactaron con el planeta Tierra y le dieron la forma que actual tiene. Y lo mismo aconteció con los otros planetas, que fueron atrayendo asteroides y estos impactaron con el planeta y esto le dio su forma actual. No olvidemos que en el tema de los océanos, por ejemplo, se aplica la misma teoría, se aplica el mismo principio. Toda vez que el agua que podemos ver en las 3/4 partes del planeta Tierra es un elemento que no se formó y no es del planeta, sino que este llegó con el impacto de millones de meteoritos durante millones de años. El agua llegó del espacio exterior. Tenemos posteriormente a Georges Lemaitre. Este sacerdote propuso el universo jamás existió, sino que el universo se originó. Esa era la propuesta de Lemaitre, a través de un átomo, un primer átomo que existió en el universo, al cual Lemaitre le denomina el átomo primigenio. Él indica de que como un huevo explotó y a partir de esa explosión se fue originando la expansión. Es decir, ese átomo primigenio en algún momento hizo una gran explosión y a partir de esa explosión se generó todo lo que existe en el universo como galaxias, y en cada galaxia sus diferentes componentes, constelaciones, nebulosas, sistemas solares, planetas, lunas, cometas, asteroides y todo lo demás. Y expansión, ¿por qué? Si en un primer momento se dio la explosión, luego aparecieron los primeros planetas, luego aparecieron las primeras galaxias y estas se van separando más y más y más y más. A eso se denomina la teoría de la expansión. Edwin Hubble, él propone la teoría
de la vela estándar. Él apoya la teoría del Big Bang e indica: si podemos medir la luz, bueno, este satélite lleva su nombre y lo que hace precisamente es eso, medir los diferentes indicios de luz que hay, que emanan las estrellas. Sí, lo que vemos en la noche, esos puntitos ahí en el cielo, son destellos luminosos que emiten las estrellas. Entonces Hubble dice, si podemos medir esa lucecita de las estrellas que hay en el universo, entonces podremos medir la distancia que hay entre una estrella y nuestro planeta, entre una estrella y otra estrella. Y si podemos medir eso, podemos calcular la distancia. Entonces él propone utilizar ese método para calcular la distancia que hay entre una determinada estrella en el universo con el planeta Tierra. Ese es el aporte que nos hace Edwin Hubble. Fred Hoyle. ¿Qué nos dice Fred Hoyle? Este científico dice y propone lo siguiente: siempre existieron las estrellas, es decir, el universo siempre existió para él, a partir de este elemento, hidrógeno. Por eso él indica, nunca se originó el Big Bang, nunca hubo explosión expansiva. Fred Hoyle rechaza la teoría del Big Bang, indicando que gracias a la existencia de hidrógeno en el universo, esto ya creó el universo. Y la pregunta también es igual. Te seguimos indicando que en algún momento se debió crear. Pero él dice nunca hubo Big Bang, nunca hubo explosión expansiva. George Gamow. Él propone la teoría de la creación a partir de la combinación de dos elementos, helio e hidrógeno. A partir de la combinación de estos dos elementos se habría originado el Big Bang. Este es el modelo que nos propone George Gamow, indicando que hace 13.700 millones de años atrás se habría originado el Big Bang en una pequeña explosión. A partir de ese momento el universo se habría expandido y que aún se sigue expandiendo. Zuberdick. Zuberdick, él nos propone crear un instrumento como la radio, una radio telescópica que nos permita captar esto, ruido, sonido en el espacio, para poder determinar la distancia entre el objeto que está emitiendo ese sonido y el planeta Tierra, y a partir de eso hacer mediciones periódicas y poder determinar, como ejemplo, a ver si hoy podemos decir 1 de septiembre, vamos a escuchar el sonido y vamos a ver qué tan claro se escucha, y vamos a hacer la prueba el 10 de septiembre y luego el 20. Entonces él dice, si el sonido tiene la misma intensidad, entonces significa que
el objeto está estático. Pero si el objeto va disminuyendo, entonces él dice se está alejando. Se aplica el mismo principio cuando nosotros escuchamos la bocina del, puede ser del gas del vehículo distribuidor de garrafas. Si escuchamos a lo lejos, significa que está a unas 5 calles, 6 o 7. Pero a medida que se va acercando, ¿qué ocurre? La bocina del carro distribuidor de garrafa se va haciendo más fuerte, más intenso. Entonces eso nos dice que se está acercando. Y después de un punto, nuevamente se empieza a alejar el sonido. ¿Y que nos indique eso? Que el caso se está separando. Entonces algo más o menos él trata de indicar con su teoría, la de la creación de un radiotelescopio. Robert Dick. Y en ese sentido él habla de la radiación que existiría en el universo. Como cuando cambiamos canal de televisor. Ponemos al 2 y como no hay ningún, o al 3 si no hay ningún canal, entonces vemos un sonido, solamente un chis, ¿no? De igual manera. Alan Guth, él nos habla de la teoría de la inflación. Él indica lo siguiente. Nos dice como una semilla compuesta por gases muy denso, muy caliente, se fue generando toda la masa con una gran energía acumulada y de esta manera se formó el universo con un átomo muy pequeño, con un protón, y a través de este se fue expandiendo y continúa en expansión. Esto hace millones de años en el pasado. Guth nos habla de la teoría en que sustenta lo siguiente: el universo se expande, según este autor, con demasiada rapidez. Por eso él indica no hay una uniformidad en el universo. Es decir, ¿qué nos quiere decir con esto? No hay dos universos que tengan el mismo tamaño. Y si hablamos de galaxias, soles y planetas, él indica ninguno de estos cuerpos celestes tiene una uniformidad, tiene un mismo tamaño, tiene una misma masa, un mismo peso, un mismo volumen y son del mismo color. Él indica por este principio de la expansión en rapidez, los planetas, los soles y galaxias y el universo o los universos no son iguales, sino varían, son diferentes. Es decir, él propone que de un primer momento de la explosión fue tan rápido que ha creado cuerpos celestes en diferentes tamaños, formas, y a partir de eso se da la expansión. Por eso los planetas y las lunas en nuestro sistema solar no son iguales, son de diferente color en cuanto a su superficie, son de diferente masa, volumen y todo lo característico a que no hay una uniformidad. Entonces él señala, todo se dio porque se aplicó una expansión rápida. Y a partir de hace 13.700 millones de años atrás, en ese primer momento donde se dio la explosión,
hasta el día actual indican de que el universo se sigue expandiendo. Siguen naciendo soles, constelaciones, estrellas, y que la vida se va realizando mediante una expansión. De un primer momento tenemos la inflación, la reacción, el momento oscuro cuando se empieza a preparar la formación de las estrellas, y después se da la formación de galaxias, planetas, denominado expansión en el universo. Entonces, de esta manera podemos explicar cómo estos diferentes científicos proponen un conjunto de teorías muy acordes a lo que es el universo. Desde la conformación de los soles, planetas, que vienen posteriormente a la formación del universo, el cielo nocturno nos muestra un conjunto de puntitos brillantes, que no son más que, en algunos casos, galaxias, constelaciones, nebulosas que se divisan en el firmamento, que se encuentran a cientos de miles de años luz. Solamente podemos divisar puntitos brillantes. Y uno de tus puntitos representa una galaxia. Y una galaxia contiene cientos de miles de soles. Y un sol a su vez alberga determinados planetas y lunas naturales. A través de la explicación del campo magnético en la Tierra, se ha tratado de explicar el tema de la ley de la atracción, de la gravedad, que existe en el vasto, inmenso, infinito universo. A través de este proceso y posterior a este se formaron elementos como estrellas radiantes como los soles, y estos también llegaron a estructurarse, a generar su composición estructural en cientos de miles de años. De igual manera, con los soles se formaron los diferentes planetas, y ninguno mantiene una uniformidad en tamaño, en masa, en peso. Y en el tema próximo vamos a hablar cómo se originó nuestro planeta. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y Dios los bendiga.